Luis Marcos, me sale la notificación de que no puedo compartir pantalla. Deme un momento. Ahora intento nuevamente. Muy bien. ¿Me confirman si les aparece algo en pantalla, por favor? Sí, aparece. Ya, un momentito, a mí todavía no me está apareciendo. Bien, ahora sí. Perfecto. Ahora sí estamos listos, podemos arrancar. Bien, chicos, muy buenas noches a todos. Bienvenidas a su última semana de preparación para su segundo examen. El día de hoy vamos a tomar ingreso a lo que sería nuestra última unidad, que justamente habla de la historia de Santa Cruz. Y esta clase en realidad vamos a hablar justamente de quiénes fueron los primeros habitantes de este territorio que hoy por hoy se conoce como Santa Cruz de la Sierra. Entonces, es un tema bastante cortito, pero que vamos a tratar de profundizar lo más posible para que pueda quedar lo suficientemente claro todos los datos que se necesitan. Bien, entonces vamos a ingresar ahora a comprender cuáles van a ser los objetivos de esta clase. Lo primero que vamos a hacer es comprender la diversidad étnica de todo lo que es el oriente boliviano. Vamos a tratar de analizar lo que sería la cosmovisión y la espiritualidad de estos diferentes grupos étnicos o de estas familias étnicas en realidad, porque sí está dividido en el documento, y de reconocer un poco la resistencia histórica de estos pueblos en cuanto a su existencia dentro del territorio y lo que pasó posteriormente conjuntamente con la llegada de los evangelizadores y de los intentos de realizar las primeras reducciones, ¿no? con estas etnias. Y como punto final, valorar lo que sería el patrimonio musical y artesanal de estas culturas. Bien, vamos a empezar. Entonces, para hablar de estas etnias, tenemos que comprender que en Bolivia, para hablar justamente sobre culturas y sobre etnias, básicamente se divide este territorio, nuestro territorio nacional, en dos grandes territorios. Uno, que son las tierras altas, comprendidas por lo que es la parte altiplánica, y las tierras bajas, que son justamente las tierras correspondientes al territorio amazónico. Las tierras bajas abarcan un promedio de aproximadamente el 60% de todo el territorio nacional y van a incluir ecosistemas como ser la Amazonía en la parte norte, que corresponde a Pando y Beni, Chiquitanía en centro-oeste y el Chaco, lo que sería la parte sur de Santa Cruz, bajando hacia Chuquisaca, Tarija. Vamos a hablar de uno de los primeros grupos que existieron y que actualmente existen, que es la Gran Nación Guaraní. Bueno, así se lo conoce, porque es una agrupación étnica que corresponde a un número bastante elevado de nativos justamente de esta etnia existente. Según la historia, según el origen justamente de este territorio, de esta cultura, perdón, el motor espiritual
que habla justamente del movimiento de los guaraníes, porque para empezar tenemos que comprender que los guaraníes existieron inicialmente como una cultura nómade, que esto significa que eran personas que se movían, no tenían espacio territorio fijo, sino que recorrían todo el continente. De acuerdo a los historiadores, indican que, bueno, su territorio de movimiento, de desplazamiento, va desde la parte sur del Brasil, pasando por Bolivia, Paraguay, Argentina. Entonces, básicamente dentro de la cosmovisión y del por qué justamente esta cultura se la denominó nómade, es justamente porque dentro de la cosmovisión su motor espiritual era el Ibimaraney. ¿Qué significaba esto? Significaba justamente la tierra o la búsqueda de la tierra sin mal, es decir, la tierra del buen saber, del buen vivir, conceptos justamente que su cosmovisión motivaban justamente a los pobladores de esta civilización a migrar constantemente en busca justamente de lo que era el Ibimaraney. Entonces, esta condicionante fue la que los llevó a moverse por gran parte del territorio, como les mencionaba, abarcando desde el Amazonas hacia el sur, y un pequeño grupo se estableció en lo que sería la región de la cordillera en Santa Cruz. ¿Cómo se organiza esta civilización? Básicamente tiene tres ejes principales. Uno, el líder político, o también conocido como el Mburubichá, que básicamente es la principal autoridad de cualquier aglomeración o conjunto de personas que responden a una agrupación. Entonces se lo conocía como el líder político, social de la comunidad, y esta autoridad van a ser básicamente del respeto de las personas que le tienen a este ser, con respecto a la sabiduría, no así como en otras civilizaciones respecto a la fuerza. Otra estructura o parte de la estructura que tienen es justamente la asamblea, que es este espacio importante que se tiene para la comunicación y la toma de decisiones importantes. En esta cultura, cualquier decisión que se tome se tiene que tomar con el consenso de todos los integrantes de la comunidad. Entonces, la instancia que se determina o que ellos determinan justamente es la asamblea. Algo muy parecido en la visión europea es el cabildo, un equitativo parecido, ¿no? Se hace la consulta general y en base a las perspectivas de los participantes de esta gran asamblea, pues toman las determinaciones correspondientes. Y también tenemos el Abeñé, que es justamente el pilar de su identidad, es el vehículo de transmisión cultural y de su mitología, es decir, es el idioma, es la forma, es el habla. Entonces, es una cultura que mucho tiempo después se desarrolló justamente todo lo que es la parte del proceso escrito de la escritura. Entonces, parte de su cosmovisión, historia y saberes ancestrales se ha transmitido a través de la Beñé, o sea, de la tradición de la oralidad. Entonces, es por eso que muchos saberes se imparten, historias, mitología y tradiciones son trascendidas a través del Abeñé, del boca en boca o de generación en generación a través de la oralidad. Otro punto importante que tenemos también de esta cultura guaraní es la espiritualidad. Dentro de esta cultura guaraní se representa a un ser principal, que es el ser o el creador, que ellos lo denominan el creador Tupá, que es justamente este guardián del espacio sagrado, el guardián de la naturaleza. Bajo esta cosmovisión, justamente, los guaraníes tienen o entienden justamente que todo el bosque, que toda la selva, tiene un dueño o un espíritu protector al cual ellos denominan el Tupá. Y que debe existir un equilibrio justamente entre el ser humano y el entorno que viene a ser justamente la base de esta existencia espiritual o de este Tupá. Es por eso que en su cosmovisión respetan el espacio natural y ven a la madre naturaleza como un ser divino, un ser que tiene vida y un ser que los provee, los protege, los alberga y los cuida. Entonces, de eso se trata justamente esta cosmovisión del creador Tupá. Entonces, todo ser viviente, planta, animal, piedra, incluso podríamos decir, tiene un dueño o un espíritu protector que se debe, o que en su cultura, en la cosmovisión guaraní, se debe respetar.
Y como son seres, como les había comentado, nómades, también tienen que desarrollar un cierto nivel de economía, o también conocido como el sistema de reciprocidad. Entonces, la base de alimentación de toda esta civilización se constituye básicamente en primera instancia, el maíz, que es base de casi toda la estructura alimenticia que esta civilización tiene, y que comparten tanto los guaraníes del Brasil como los guaraníes en Bolivia y los guaraníes del Paraguay y de la Argentina. Entonces, el maíz se considera la base absoluta de la alimentación y de los rituales. De hecho, es parte importante de su celebración principal de agradecimiento a la tierra por la buena cosecha, el arete guazú. En cuanto a la reciprocidad, este concepto de reciprocidad se maneja en base al sistema de intercambio, donde todo excedente de alimento que se tenga se debe de compartir entre los miembros del mismo grupo o comunidad. Otros tipos de alimentación que se manejaban justamente o que aprendieron a desarrollar es justamente actividades como ser caza y pesca. Y bueno, esto también venía regido por el concepto de espiritualidad y era regulado por las normas espirituales del respeto. Es decir, que la cacería no era en excedente, sino que se toma lo que se necesita y se agradece a la naturaleza por la alimentación o por el fruto brindado de ella. Y después también, como otros complementos de la alimentación, pues tenían yuca y frutos que iban recolectando dentro del bosque virgen. Esto, claro, como parte complementaria, ya que eran seres o una civilización nómade. También tuvieron cierta participación en protesta durante los procesos de la construcción de la historia de la República de Bolivia, y una de las más importantes que existen para esta cultura es justamente la batalla de Curuyuqui. Esta batalla se libra en el año de 1982, justamente como el sumo de muchas situaciones que esta población, ya población, porque obviamente para ese entonces eran aproximadamente como 3.000 personas de origen guaraní que ya existían dentro de nuestro territorio, y que posteriormente justamente a esta guerra del Chaco, que se libró en gran parte del territorio de esta gran nación guaraní, también sumado a esto lo que vendría a ser el crecimiento de la agroeconomía en esta parte de Santa Cruz, fueron perdiendo de a poco su territorio, y en algunos casos, algunos fueron tratados casi como a un nivel de esclavitud para trabajar como peones o como campesinos dentro de las tierras de estos terratenientes que empezaron los primeros negocios de la agroindustria en Santa Cruz para ese entonces. Entonces, regidos justamente por la participación obligatoria de muchos indígenas dentro de la batalla de la guerra del Gran Chaco, y sumados justamente con la invasión de su territorio y la intromisión, quizás por así decirlo, de uso de manera abusiva, tomando personas de esta nación para hacerlos trabajar de manera obligatoria para estos terratenientes, surgió justamente una resistencia en el año 1982. Y previo a eso justamente empezaron las primeras huelgas y protestas, solicitando más que todo que se les dé el mismo trato que se les daría a cualquier persona que existe o que es nacionalizada dentro de esta nueva república. Perdón, se me fueron las palabras. Y entonces, justamente en este año 1982, liderados por el principal Umburubichá en ese entonces, que era Apihuayquitumpa, se libraron justamente en protesta y generalizaron esta protesta y fueron atacados por el ejército boliviano en el año 1982, donde se perdieron aproximadamente unas 1.000 personas de origen guaraní en este confrontamiento. El líder Apihuayquitumpa fue posteriormente capturado, y luego de eso sería pues torturado y fusilado. Y esa sería una de las principales luchas de esta nación dentro del proceso de construcción de lo que sería la república y de los límites territoriales que existieron en esta zona.
Como expresión artística, más que artística, es una cosmovisión completa, en realidad es el areteguazo. Es una fiesta que engloba justamente no solamente la celebración y el agradecimiento, sino que refleja también el agradecimiento a los seres y la presencia de los espíritus y de los ancestros dentro de esta civilización, que conforman parte importante de este grupo de creencias y de la cosmovisión que ellos tienen. Entonces, en esta fiesta grande que se celebra casi que más o menos por las fiestas de carnavales también, es una celebración, uno, de agradecimiento a los seres ancestrales, a la madre naturaleza, por haber brindado una buena cosecha, y también para pedir que el siguiente año se siga manteniendo justamente esta buena cosecha dentro de la comunidad, dentro de la familia, ¿no? Y en esta fiesta básicamente se celebra a través de máscaras que son talladas en madera, generalmente de madera de toborochi, que es también un árbol que para la cultura guaraní representa un árbol muy importante, porque justamente es parte de su historia y de su tradición en oralidad. La mayoría de las máscaras que son talladas, por ejemplo, de los abuelos, de los añas, que son ancestros y que son espíritus, los añas, se tallan justamente en este tipo de madera y solo se utilizan exclusivamente para esta celebración. Posteriormente se las entierra y para el año siguiente pues vuelven a tallar nuevas máscaras. Entonces, dependiendo justamente del tipo de máscara, representa a una persona o a un espíritu. Entonces, dentro de la celebración participan los que son los añas, participan los que son los abuelos, participan los que son las cuñas, se me fue el nombre en guaraní de la máscara que representa al hombre. Y básicamente esto empieza cuando los abuelos bajan o aparecen dentro de la comunidad anunciando la llegada del areteguazo. Ahora también otra expresión artística dentro de esta cultura y de esta civilización, pues son parte de los tejidos, que son diseñados básicamente por diseños geométricos romboides, que van a narrar o van a explicar o contar justamente la historia de cada clan que existe dentro de esta comunidad. Después tenemos otra civilización u otra cultura en realidad que se desarrolló en esta parte de la Amazonía, de Santa Cruz, que es el pueblo guarayo. Los guarayos, como les había mencionado, son descendientes directos de la familia de los tupí-guaraní, es decir, están emparentados con el otro grupo, que son los guaraníes, la familia tupí-guaraní. Ellos habitan justamente la zona tropical húmeda, y esta condicionante en el clima es lo que ha condicionado el diseño de su arquitectura y también del sistema de recolección. Dentro de esta civilización tiene un arraigo fuertemente ligado con lo que vendría a ser la evangelización franciscana, que a diferencia de otras regiones, como por ejemplo las guaraníes, en este caso las misiones dejarían una huella muy profunda en la organización y en la estructura social y de organización civil, perdón, dentro de estos pueblos. Y esta simbiosis en realidad resultaría en un sincretismo único donde se congenian tanto las tradiciones de la Iglesia Católica con las creencias nativas de esta civilización. Entonces, otra de las condicionantes también, o de las cosas interesantes de esta civilización, es el haberse desarrollado mucho en el tema de la música y de la luteranía. Son muy buenos luthieres, que luthier significa ser constructor de instrumentos. Les voy a mostrar un pequeño video si mi velocidad del internet me lo permite, que justamente les va a resumir de manera detallada cómo ha sido este proceso de simbiosis justamente tanto de la cultura guaraya con el legado franciscano.
Permítame un momentito, vamos a cambiar de página y ahorita comenzamos. ¿Me avisa? ¿Se cambia su pantalla, por favor? Muy bien. Entonces, les voy a dejar un momentito con este documental para que ustedes entiendan cuál fue el proceso que pasó esta cultura con la aparición de lo que serían los primeros evangelizadores. Historia de Guarayos de Aguarú. Un resumen audiovisual para la presente y futuras generaciones, basada en las investigaciones de los diferentes cronistas misioneros de la época que coinciden en afirmar sobre la ubicación de los guarayos dentro de la familia lingüística tupi-guaraní, que afirman su procedencia de la región de Itatí, actual Chaco paraguayo. Nuestra historia se remonta a tres grandes épocas. La primera época, que consiste en la época premisional, la segunda en la época misional y la tercera en la época republicana, que vamos a detallar a continuación. Comprende desde la migración de nuestros ancestros guarayos, desde el Paraguay hasta la llegada de los primeros misioneros franciscanos a la zona donde se encontraban para reducirlos y fundar pueblos con ellos, cuyos resultados somos nosotros en la actualidad. Las crónicas de la época nos enseñan que la primera oleada migratoria de los guaraníes desde el Paraguay hacia la cordillera boliviana se da durante el reinado del Inca Yupanqui en el año 1476 aproximadamente. Y durante los años 1513-1526, con el portugués Alejo García, que ingresa hasta el Imperio Inca. En el año 1564, el español Hugo de Chávez ingresa con una expedición desde el Paraguay con aproximados 300 yucatines, quienes luego de darles muerte escapan y se asientan en varias comarcas dentro de los departamentos de Santa Cruz y Beni, respectivamente. Entre los años 695 y 1742, el padre jesuita Cipriano Barace contacta a nuestros abuelos guarayos y logra trasladar algunas familias a la misión jesuítica de San Javier, donde permanecen por muy poco tiempo. Ya se habían fundado con ellos las misiones de San Juan Bautista de Guarayo en 1715 y la misión de Santa Rosa en 1742, las dos misiones con una existencia muy fugaz. En 1791, el gobernador de Chiquitos, Juan Verdugo, contacta a nuestros abuelos al pie de un cerro cerca del lugar llamado La Senda y establece con ellos un pueblo llamado Irapénder. 2 años más tarde, en 1793, el sacerdote cruceño Gregorio Salvatierra funda el pueblo San Pablo I, llevando a Irapénder más al norte, pero no logra que permanezcan en el lugar por mucho tiempo. Más adelante, en 1807, cuando consiguió por escasos 3 años la concentración de algunos indígenas en San Luis, al norte de lo que más tarde sería Trinidad, y algo más después, en 1811, cuando fundó San Joaquín. Todos estos intentos se saldaron con fracaso, dado el continuo remonte de los indígenas, por lo que no fue hasta 1820, cuando decidió, según señala el investigador francés Alcide de Herbigny, siguiendo los consejos de los mismos guarayos, se logra la fundación de San Pablo en la cercanía del río San Miguel, a 5 leguas de distancia de la aún inexistente Ascensión. La denominación guarayo proviene de guara, que significa guerrero, y tú, que significa amarillo. La unión de estas dos palabras sería guarayú. Quiere decir parcialidad amarilla guerrera. En efecto, son más blancos que morenos. Algunos tienen barbas muy pobladas, de estatura regular, muy formados y hospitalarios. Fue en ese año de 1820 cuando, a petición de algunos guarayos, temían ser
capturados y llevados lejos de sus tierras, y para quienes la reducción se presentó como instrumento de defensa del grupo frente a la amenaza que suponía la llegada de colonos blancos mestizos, Salvatierra fundó las poblaciones de Santa Cruz y Trinidad. En 1811, en el cuarto intento por reducir a nuestros ancestros, el sacerdote Salvatierra localiza algunas familias y se queda junto a ellos formando un pueblo que llamó San Joaquín. Era el principio de la reducción de tan rebelde tribu. En 1823, desde Tarata, arriban a la zona de Guarayos los padres Francisco La Cueva, Gregorio Quintana, Mariano Rocamora y el fray Blas, hermano Lego, para iniciar los trabajos de fundación de los pueblos misionales, y era el final de la etapa. La etapa misional data desde 1823-1939. Cronológicamente comprende desde la llegada de los primeros misioneros franciscanos guarayos, enviados por el Colegio Franciscano de San José de Tarata, Cochabamba, en respuesta a la solicitud de este infatigable sacerdote, hasta la secularización de las misiones guarayas por el gobierno boliviano, en la cual los guarayos pasan de la tutela franciscana a ser ciudadanos bolivianos con uso pleno de sus libertades, derechos y obligaciones. La gigantesca labor de civilización de los guarayú comenzó con el clérigo cruceño Gregorio Salvatierra, quien realizó las primeras y más antiguas fundaciones cuyos lugares y nombres ya no existen en la actualidad. Sin embargo, agobiado por el excesivo trabajo en la atención de sus pueblos, entrega la dirección y cuidado de los centros parroquiales que fundara: San Joaquín, hoy Ascensión; San Pablo, no el actual; Trinidad, hoy Urubichá; y Santa Cruz, hoy Yaguarú. El 3 de mayo de 1823 comienza la verdadera labor misionera franciscana con la llegada de los mencionados religiosos para la conversión de nuestros abuelos. Se consolidan los pueblos misionales, estableciéndose así los límites de la nación guaraya. Fueron fundadas las misiones de Ascensión del Señor en 1826 y adquirió rango de misión en 1850. Yaguarú, consolidada en su ubicación actual en 1844. Santa María de los Ángeles de Urubichá, consolidada en su ubicación actual en 1862. Yotaú, fundada en 1858 y consolidada en su ubicación actual en 1873. San Pablo, fundada en 1900, y Salvatierra, fundada en 1940. El aporte de los padres conversores a la nacionalidad guaraya fue muy importante. Conservaron su idioma y no se preocuparon de enseñarle otro. La educación que le dieron a través de su idioma nativo ayudó a consolidar la identidad cultural de la raza, además de asegurarle una sólida base económica mediante la agricultura, ganadería, tejidos, molienda de caña de azúcar. Prácticamente las misiones se abastecían. Introdujeron nuevos valores culturales y reforzaron los de mayor relevancia, como la música, el trabajo comunal, entre otros. En lo religioso, mediante la fe cristiana, le inculcaron principios teóricos prácticos para comprender una nueva actitud moral. Aunque el proyecto misional segregador entre los guarayos no encajaba en el de los civilizados de la República Boliviana, era para evitar que la nación guaraya desapareciera como otras naciones indígenas. Aún así, el gobierno del general Bush sanciona 2 decretos, el 10 de mayo de 1938 y el 14 de junio de 1939. Se pone fin a las misiones franciscanas en la región de Guarayos. El primer decreto crea la Delegación Nacional de Guarayos con jurisdicción sobre las misiones existentes, y el segundo decreto secularizó las misiones, concediendo al delegado el poder administrativo, judicial y represivo que antaño detentaron los misioneros. Los misioneros franciscanos no fueron expulsados, solo quedaron con la simple labor sacerdotal. En esta corta compilación daremos hincapié a la fundación de Yaguarú como tal. Según los datos históricos de las misiones franciscanas, la fundación de Yaguarú ha pasado por 2 momentos importantes, como sigue.
La primera fundación en 1820 por el sacerdote cruceño padre Gregorio Salvatierra con el nombre de Santa Cruz, muy próximo al pueblo de Trinidad. Sin embargo, al igual que otros pueblos, al no existir las condiciones adecuadas por diferentes razones para este asentamiento, ha tenido que ser trasladada por el misionero padre Manuel Viudés en el año 1844 al lugar que ocupa actualmente, con el nombre de Yaguarú. Lleva este nombre porque en este lugar se encontraron un tigre negro, traduciendo en el idioma de los nativos se dice Yaguarú, y por lo difícil de la pronunciación del idioma, en el idioma español se pronuncia Yaguarú, su nombre actual. Y a partir de este año se cuenta cronológicamente su aniversario de fundación, celebrando su fiesta patronal el 14 de septiembre de cada año en el día de la exaltación de la Santa Cruz. Geográficamente se encuentra dentro de la jurisdicción de la segunda sección municipal de la provincia de Guarayos, aproximadamente 40 kilómetros de la capital provincial. Según el último censo, Yaguarú tiene una población que bordea los 3.000 habitantes, de los cuales el 95% habla su idioma nativo, el guaraní. Profesan la fe católica en un 90%. Bien. Entonces, hasta aquí es un poco más largo, pero vamos a poner una pausa hasta este punto que, bueno, va transmitiendo lo más importante del proceso justamente de llegada y de el proceso también de lo que sería la evangelización y los primeros asentamientos de esta civilización guaraya, familia, parte de la familia Tupi Guaraní. Voy a volver a compartir pantalla. Guárdenme un momentito. Entonces, como les comentaba, como pudieron ustedes evidenciar en el video, el sincretismo de la fusión de la cultura justamente guaraya con la participación o las creencias justamente evangelizadoras de las primeras misiones franciscanas, fue lo que dio origen justamente a esta simbiosis tan singular que hoy es parte de la cultura que se manifiesta dentro de esta, redundantemente, cultura. Entonces, como les mencionaba, este aporte justamente de lo que vendría a ser la participación de los evangelizadores franciscanos fue lo que les sumaría a esta civilización el conocimiento y la capacidad justamente de poder desarrollar y construir instrumentos musicales, como lo pueden ver aquí en la imagen reflejada, y es una de las, esta civilización, es una de las principales en el desarrollo justamente de manera artesanal en instrumentos preferentemente de lo que viene a ser cuerdas, es decir, violines, violonchelos. Actualmente todavía existe este conocimiento por parte de las personas que son parte de esta civilización, desarrollan de manera artesanal y con acabado bastante fino. Entonces, actualmente estos violines que son construidos de manera artesanal por luthiers, que sería el término correcto para las personas que construyen este tipo de instrumentos, son hechos de madera oriunda de esta zona y son conocidos de manera internacional, lo cual les permite justamente a través de esto mantener viva la tradición de la construcción de estos instrumentos y mantener también así viva lo que sería la tradición barroco-amazónica, o en este caso, porque para esta parte más abajo de Santa Cruz ya sería barroco misional. Tienen también una orquesta sinfónica barroca
que como parte o dato aparte, viaja por todo el mundo también difundiendo la música barroco cristiana a través de conciertos. Ahora volviendo a lo que es la parte un poco más antigua. Básicamente la estructura de esta civilización o de esta cultura en forma antigua era justamente la recolección de productos o de frutos del bosque nativos de la zona, que era su base de agricultura. Y también utilizaban justamente la palma de Cusi para poder desarrollar algunos enseres, y también desarrollaron dentro de sus conocimientos el saber hilar ciertos tejidos para poder desarrollar instrumentos como ser hamacas y sombreros de buena calidad, que son reconocidos por su calidad y por su diseño. Como les mencionaba, este pueblo es un pueblo que tiene una identidad melódica. Básicamente un dicho muy popular en estas civilizaciones, como ser en Urubichá, y en también la misma localidad de Guarayos, hay un verso popular que dice que cada niño nace con un instrumento bajo el brazo. Y básicamente la música viene a ser más allá que solamente una práctica por gusto, sino es parte de la identidad, es decir, de la columna vertebral de la comunidad y de su identidad como forma de resistencia cultural ante el mundo moderno de hoy. Y es por eso que actualmente y todavía para los descendientes de esta civilización, la música viene a representar parte de su esencia arraigada a su identidad ancestral guaraya. Ahora, tenemos lo que vendrían a ser la cultura chiquitana. Bueno, la cultura chiquitana viene justamente de la unión de diferentes etnias que fueron asentadas por los evangelizadores, en este caso los jesuitas, en diferentes, como ya les habíamos visto en otras clases, en diferentes reducciones. Entonces, básicamente la identidad principal que se maneja para todas estas reducciones o todos estos miembros de diferentes etnias que existieron en estas reducciones es la identidad moncoí. Manejan una lengua originaria que actualmente se la denomina como un besiró y que actualmente se está preservando a pesar del pasar del tiempo y de la aparición de la colonización y de la imposición justamente del idioma español o castellano. Se han logrado recuperar esta lengua y actualmente existen personas que todavía hablan esta lengua originaria, que es el besiró. Básicamente, al ser un pueblo que nació de la unión de diferentes etnias, existe justamente esta concepción de pluralidad de identidad. Es decir, se maneja el concepto de chiquitano justamente para aglomerar esta pluralidad de etnias en realidad, ¿no? Y que hace parte del enriquecimiento cultural que existe dentro de lo que serían estas reducciones que hoy por hoy nosotros las conocemos como misiones jesuíticas. Actualmente la influencia justamente y la participación de los primeros evangelizadores, el desarrollo de justamente las reducciones, que al igual que las reducciones de los guarayos no fue un proceso fácil, porque se crearon reducciones que no llegaron a asentarse y pues algunas desaparecieron y las que han quedado son las que lograron sobrevivir al paso del tiempo. Se hicieron justamente con la finalidad de evangelizar a estas reducciones, a este grupo de diferentes miembros o de personas de diferentes etnias, las construcciones de las iglesias justamente misionales con la finalidad de culturizarlos, evangelizarlos y dotarlos justamente de la cultura, no solamente en la fe cristiana, sino también en la música y en el arte. Entonces, actualmente estas construcciones que ustedes ven en la imagen de fondo se consideran patrimonio de la humanidad, las misiones de Chiquitos, todas, a excepción de la misión de San Ignacio de Velasco, pues si bien tiene la iglesia, es una iglesia que se
mandó a reconstruir en casi su totalidad, solamente manteniendo parte de las vigas antiguas como parte original de la construcción. Entonces, esta simbiosis nuevamente de la participación de los jesuitas en esta parte del territorio, y gracias justamente también a las reducciones, da origen a lo que sería la identidad de la cultura misional, tanto en la música como en la arquitectura, que actualmente se la conoce como arquitectura barroca mestiza o barroca misional también, ¿ya? Única en el mundo, donde el arte europeo llegaría a fusionarse con justamente la destreza de los talladores nativos y simbiotizando la naturaleza dentro de del plasmar de los dibujos en toda la fachada de las iglesias. Ahora, dentro de la cosmovisión de esta cultura chiquitana hay un ser o una deidad guardiana o protectora del agua que también nosotros la conocemos y que es parte de nuestro folclore oral, que justamente es el Hichi, que nosotros, o para el cruceño actualmente, el Hichi representa pues una serpiente que se asienta en los manantiales, ¿no es cierto? O en los cúmulos de agua, en lo profundo, y que según el verso popular indica que se arrastra a las personas a lo más profundo, ¿no es cierto? Pero en realidad para la civilización o para las culturas o las personas que se fusionaron dentro de este grupo que serían los chiquitanos, el Hichi representa como una deidad, o sea, no es un elemento físico como tal, sino es una deidad que protege las profundidades del agua, y que se encuentra o que vive y habita dentro de estas profundidades de los ríos, de las pozas. Entonces, como es una deidad, para esta civilización el Hichi es un ser que se le debe respeto y que garantiza justamente por esta condicionante de guardián la abundancia del agua. Y dentro de esta civilización se sobreentiende que cuando existe sequía es porque el Hichi se ha ido y ha dejado de cuidar justamente las aguas de los ríos y de las pozas. Entonces, esto como dato curioso. Y dentro de su organización existen tres ejes principales o tres cargos principales, que a diferencia del guarayo o que el cargo mayor era un burubichá, para lo que sería el chiquitano, el cargo mayor o la representancia mayor o la máxima autoridad viene a ser el cacique mayor. Término que todavía en algunas comunidades se mantiene para representar al líder o a la cabeza de la comunidad o el mayor representante de la comunidad. Y este representa, pues como dice, máxima autoridad, no solamente en decisión, sino también un guía espiritual y un guía político. Posteriormente, aparte del cacique, viene después el juez calificador, que justamente este es el encargado de resolver todo lo que serían los conflictos internos dentro de las comunidades, y el encargado pues también de repartir la justicia. Este no trabaja de manera autónoma, sino también debe su respaldo a través del cacique mayor. Y después tenemos el siguiente cargo, que vendría a ser el sargento, que justamente es el encargado o es el organizador de todas las que son las celebraciones que son de orden público. Y también dentro de las manifestaciones culturales, dentro de esta civilización o de esta cultura, tenemos justamente la simbiosis de lo que sería no solamente la participación de la música barroca, porque también los misioneros jesuitas impartieron cultura en cuanto a la música misional y la música barroca proveniente del lado de Europa, sino que también en esta civilización se desarrolló el conocimiento de la música tradicional. Entonces, una representación de música indiscutiblemente desarrollada por esta civilización es la chovena, que viene a ser justamente un ritmo de danza, puede ser en pareja o solamente grupal, que básicamente refleja lo que es la celebración a la vida y a la comunidad.
Y en cuanto a la música barroca, pues existe un festival bianual desarrollado por una asociación de promoción al arte y la cultura, que es la Fundación APAC, que se encarga de manera bianual de desarrollar un evento donde se aglomeran justamente músicos, instrumentistas y cantantes de música barroca. Desarrollan un circuito no solamente por esta parte de Bolivia, sino que también se envían cada cierto tiempo representantes de esta música barroca misional hacia ciertas partes de Europa. Entonces es un evento que atrae no solamente a músicos de todo el planeta, sino que también atrae muchas personas a esta parte del país con la finalidad de participar en estos eventos. Cabe recalcar que como es un evento bianual, es gratuito para nosotros cuando se realiza justamente en el circuito de las diferentes iglesias de Santa Cruz, y que en algunos casos muy particulares llega a ser pago. Y en cuanto a lo que sería la artesanía en esta civilización, también al igual que los anteriores grupos, en este caso, esta civilización se desarrolló más que todo en lo que es en el tallado de madera, desarrollándose básicamente, o especializándose, perdón, en lo que sería el tallado de ángeles y de flores que adornan casas, iglesias y hogares, y que esta destreza de desarrollar este tipo de tallados se exporta a todo el mundo, como parte también de la promoción de su cultura y de esta simbiosis cultural de su fe con su creencia, ¿no? Con su cultura. Y básicamente el turismo se ha desarrollado como el motor económico de estos asentamientos que actualmente son municipios dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro departamento. El turismo representa uno de los motores económicos, dadas las condiciones históricas y culturales de este espacio, de estos municipios, y a eso sumado justamente todo lo que es la singularidad de la belleza arquitectónica de sus iglesias y también a la hospitalidad local. Y después tenemos una de las civilizaciones que actualmente se encuentran, bueno, se los considera una civilización que se encuentra en conflicto, dadas las condiciones de asentamiento, que serían los ayoreos, o también conocidos como los dueños del monte. Esta civilización, como les comentaba, es una civilización, para empezar, de origen nómada, es decir, son una cultura o una civilización que, al igual que las otras, iban moviéndose por todo el territorio del Gran Chaco, en este caso, que es la parte del territorio donde ellos se mueven, siendo básicamente cazadores-recolectores de frutos y de cacería de animales silvestres para su subsistencia. Y básicamente su relación con este denominado monte es de total pertenencia, es decir, ellos se dan a la naturaleza y la naturaleza es para con ellos. Entonces el monte es su casa, es su cocina, su despensa y también es su farmacia. Entonces hay una relación de simbiosis completa con la naturaleza y es de ahí de donde nace justamente esta vida nómada. ¿Cuál es su forma de organización? Básicamente existen actualmente lo que serían los 7 clanes exogámicos, que se destacan básicamente entre ellos lo que serían el Dosopey, que es uno de los clanes principales y que la pertenencia al clan lo define el matrimonio y la identidad. El otro clan también tenemos el Piconeroy, otro clan fundamental con sus propios mitos y responsabilidades sociales, y el principal líder en estas civilizaciones o en estos clanes se representa con el nombre de Azokai, que es el líder tradicional, el que guía todo el grupo dentro del monte. Otro dato importante también de esta civilización es el lenguaje que han desarrollado. Esta civilización maneja un lenguaje muy singular, puesto que existen como 2 fórmulas de dialecto en esta civilización, es decir, los varones tienen un dialecto y las mujeres manejan otro dialecto, y que manejan simultáneamente estos dialectos para poder comunicarse en pareja. Es decir, los varones hablan un lenguaje exclusivo de varones y las mujeres manejan un lenguaje exclusivo de mujeres.
Como son grupos de vida nómade, han desarrollado también la habilidad para poder desarrollar tejidos, pero a través justamente de hebras vegetales. En este caso, el tejido particular son las famosas evitay o las bolsas de hoja de garabatá, que se utiliza, o que el garabatá en realidad viene siendo una planta, algo así como el agave, y que se utiliza o se trabaja justamente estas hojas de esta garabatá con la finalidad de extraerle las fibras, secarla y torcerla para posteriormente hilarla y poder desarrollar, perdón, me olvidé esta parte, teñirla también para poder desarrollar estos tejidos con patrones geométricos que, al igual que la cultura guaraní, representan en este tejido no solamente decoración, sino también reflejan la historia, reflejan el origen, de dónde vienen, a qué clan pertenecen, y por último también el quién lo porta. Entonces, y dentro de este grupo hay dos grupos principales. Uno que ya un primer grupo que se ha sentado dentro de lo que serían diferentes comunidades existentes en la zona de Santa Cruz de la Sierra, y otro pues que se volvió a internar dentro del monte, que son justamente los que han hecho aislamiento voluntario, que son ayoreos que viven sin contacto o son parte de los grupos de las etnias que se las conocen como los no contactados, que viven dentro de lo que se conoce como el Parque Cailla. Entonces, este grupo de ayoreos ha decidido retornar justamente a lo que es la parte de la naturaleza, y su protección básicamente representa, es importante para la diversidad humana, pero actualmente su zona de vivencia está en zona de peligro, por lo que vendrían a desarrollarse los constantes incendios y los procesos de deforestación masiva, ya sea por loteadores o también por el crecimiento de la ganadería y la agricultura descontrolada. Y básicamente esos son los 3 puntos o los 3 grupos principales en realidad por los cuales están estructurados lo que vendrían a ser las culturas existentes en la parte de Santa Cruz, pero también a su vez existen otros grupos minoritarios, perdón. Entre ellos existen grupos como ser los Guarazucue, que son una civilización o un grupo, una etnia pequeña que existe todavía en las riberas del río Paraguay, si más no me equivoco, dentro del territorio que se conoce como Parque Noel que es Mercado. También existen los Pausernas, que viven a las orillas del río Pauserna. Tenemos por la zona de Yapacaní, si más no me equivoco, los Yuracarés, tenemos los Guarayos, tenemos los Sirionos y también tenemos los Itenes y los Bororos. Son otras civilizaciones u otras etnias culturales que son de masa poblacional mucho más pequeñas, pero no por eso no quita que existan dentro de esta parte de territorio. Entonces, básicamente, estas culturas existieron y coexistieron en algún punto de la historia antes de la llegada de los españoles, y muchas de ellas que actualmente se han perdido y otras que subsisten, son parte importante de lo que se forja como lo que vendría a ser la identidad de esta civilización. Entonces es importante, o quiero culminar esta parte indicando o parafraseando en realidad esta frase que dice que la diversidad no es solo lo que somos, sino cómo nos respetamos. Y no sé si hasta esta parte ustedes tengan alguna duda o consulta. ¿Hay alguna duda o consulta con respecto al tema o algún aporte que ustedes quisieran realizar? Profe, La disculpe una escucho, pregunta. Romy. ¿Podría Dígame. volver a repetir los 7 clanes exogámicos, por favor? Claro que sí. Permítame un momentito. Ahorita voy a pasar por la diapositiva. Me preguntó por los 7 clanes exogámicos, ¿no? Sí, sí, le sé eso. Lo que me pasa, está más abajo. Ok, aquí está.
Bien, como les comentaba, dentro de esta civilización de los ayoreos, existen, o bueno, se los clasifican siete clanes, o los famosos 7 clanes exogámicos. De estos 7, básicamente destacan 2, que son el Dosopei y el Piconeroi, ¿ya? El Disopei habla justamente de lo que sería la participación o la identidad del clan, es decir, se define a través del matrimonio y el matrimonio también define tu identidad. Y después tenemos el Piconeroi, me cuesta mucho esta palabra, que habla justamente de lo que son los mitos y las responsabilidades sociales. Ahorita les voy a pasar el dato del resto. Vamos a ver si lo tengo aquí a mano, un momentito. Tenemos también, perdón, no es exogámico, fue un error de transcripción. Ya, tenemos entre ellos, por ejemplo, aparte de estos dos, tenemos el Chiquenoi, el Etacore, el Picanerai, el Kutamurajai, y el Pozorajai, y el Jurumine. Entonces, cada uno de estos clanes está vinculado principalmente a lo que serían los seres mitológicos dentro de la cosmovisión Ayorioide. ¿Ya? Entonces, dentro de estos seres mitológicos estarían lo que sería el sol, la lluvia, los animales, ¿no? El clan, o cada clan, viene a funcionar como ser un apellido. Es decir, como ustedes, el apellido de su familiar, digamos, no de su padre. Entonces, el apellido de su padre es como el apellido o el nombre del clan. Entonces, define a qué familia o a qué territorio pertenece. Entonces, cuando decimos 7 clanes exogámicos, básicamente se trata de que los miembros de cada clan no pueden casarse con miembros de su mismo clan, deben casarse con miembros de otros clanes, con la finalidad justamente de fusionarse. No sé si le contesté su pregunta, hasta ahí. Lisa, la última parte, no entendí, no escuché muy bien. ¿No pueden casarse con los de su misma región o cómo? Con los de su mismo clan, en realidad. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de las culturas o de la realeza europea, que para mantener la estirpe o la pureza de la sangre, en realidad, que se terminaban casando dentro de las mismas familias, lo cual posteriormente biológicamente generaría diferentes malformaciones por el excesivo cruce, por así decirlo, entre miembros de la misma familia. En este caso, para esta parte y para esta civilización, si bien no se tenía el conocimiento biológico de esta parte que les he comentado, sí existía esta tradición era como una ley en realidad intrínseca, que miembros de la familia, es decir, por ejemplo, ¿cuál es el nombre de esta civilización? Me cuesta mucho los nombres de estos clanes. Por ejemplo, un miembro del clan Dosopei no podría casarse con un familiar o con una persona dentro de este mismo clan, ya que se los considera familia. Entonces tendría que salir y casarse con un miembro o una mujer o un hombre de otro clan. Podría ser el de Piconeroi, por ejemplo. Lo que no existe, no queda claro, pese a mi investigación, es no podría decirle a qué familia o a qué clan pasarían a pertenecer, porque en realidad creo que es una civilización de carácter patriarcal, dada la condicionante de liderazgo, ¿no? Que generalmente es un varón, o el Azokai generalmente siempre es hombre. Entonces, posiblemente, pienso yo, que se casan y la mujer pasaría a vivir al clan que pertenece al marido, ¿no? Se fusiona. ¿Alguien tiene otra pregunta?
Bien, entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan justamente en esta parte? ¿Cómo creen que ha sido el proceso de estas etnias, el vivir, bueno, el ser parte de vivir el proceso justamente de las continuas guerras, de pese a ser parte de esta nueva nación que se creó, de esta nueva república que se creó, pasar por todos estos procesos de nueva esclavitud ahora por parte de los miembros nuevos de la nueva república? ¿Cómo consideran ustedes que ha sido, o ven ustedes que ha sido la vida de estas civilizaciones en este periodo de la historia? A ver, me gustaría escuchar sus puntos de vista. Bien, como no tengo preguntas, también quiero complementar esta información. Yo no sé si ustedes habían escuchado hablar alguna vez del concepto del Abya Yala. Sí, profe. A ver, ¿qué me cuentan? ¿Qué han escuchado de este término? Que yo me acuerde, el Abya Yala es el nombre con el que se conoce al continente que hoy nombramos América. Muy bien. ¿Saben de dónde nace este concepto? ¿O cómo nació este concepto de denominar a este territorio o esta parte del continente Abya Yala en vez de América? Bien, para comentarles un poco. Este término no es un término antiguo, es decir, no es un término ancestral. Bueno, no para todos los continentes o todas las civilizaciones pertenecientes a esta parte del continente. Si bien pertenece este concepto como parte de la ideología o de parte de la cosmovisión de una civilización que hoy existe o dentro de lo que sería actualmente el país conocido como Panamá y parte de Colombia, que son los Kuna o también conocido como los Guna. Básicamente este término viene de su idioma de esta civilización y habla justamente del concepto de tierra en plena madurez, que recién para el año 1977, o sea, no hace mucho tiempo atrás, sería aceptado dentro del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas como el término que se le debería dar al continente en vez del del nombre que se le puso al continente América en honor de Américo Vespucio. Entonces, es el nombre que se aprobó por este consejo y que básicamente fue propuesto por un indígena boliviano de origen aymara que se llamaba Taquir Mamani. Entonces, él llegó a visitar esta parte del territorio, ¿ya? Tomó este término y lo propuso en este consejo con la finalidad de darle un nuevo nombre o nominarlo con un nombre de origen indígena o indígena local nativo a esta parte del continente. Y es así como recién nace este concepto de Abya Yala que muchas civilizaciones tomaron como nombre o el nombre que se le debía dar a este territorio, porque hasta antes de eso, las diferentes civilizaciones o los grandes imperios nativos antes de la corona española, como por ejemplo el Incario, no tenía este concepto, porque a su territorio pues le denominaban ellos el Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? Entonces es un término que se adoptó tiempo después. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? A ver, pregunto entonces si es que les ha quedado todo claro. ¿Quiénes son los guaraníes? A ver. ¿Quién me puede comentar quiénes son los guaraníes? ¿De dónde viene esta civilización o esta cultura?
¿Qué territorios ocupa esta cultura? La zona del Chaco y la cordillera. Muy bien, la zona del Chaco y la cordillera. ¿Y en qué países podemos encontrar representantes de esta civilización o de esta gran nación? Porque en realidad actualmente por el hecho de que esta cultura hay tanto en el Brasil como en la Argentina, como en el Paraguay, que en realidad en el Paraguay el país adoptó a esta cultura como parte de su identidad del país, se lo denomina nación. Pues se dice la gran nación guaraní. A ver, ¿qué me pueden comentar de esta civilización? ¿Qué se acuerdan de todo lo que hablé a ver sobre esta civilización? Disculpe, licenciada, hay una parte que no entendí muy bien y es el Ibimaraney o algo así. El Ibimarané es el concepto, la conceptualización o la creencia de esta civilización de la existencia de una, así como el Edén para lo que sería el mundo cristiano, para ellos el Ibimarané, que vendría a ser básicamente este concepto de la existencia de una tierra sin mal, de una tierra de abundancia, de una tierra de protección, de una tierra libre de los malos espíritus, en fin. Entonces, todo lo que engloba los conceptos positivos, protección, divinidad, abundancia, paz, también pudiera entrar dentro de este concepto, entra dentro de esta palabra, Ibimarané, ¿ya? Entonces, esta búsqueda, así como también para los españoles la búsqueda del dorado, es lo que llevó a esta civilización o a esta gran nación a moverse por diferentes partes del territorio, lo cual lo llevó a convertirse en un principio en una cultura nómade que posteriormente parte de los miembros de estas civilizaciones se fueron quedando y se fueron mezclando posteriormente con otras etnias, lo que daría origen posterior a otras civilizaciones y a otras culturas, como por ejemplo la guaraya, que también viene de esta familia del guaraní, es lo que los llevó a moverse, ¿no? La búsqueda del Ibimarané. Entonces, esa fue la justificación inicial por la que ellos parten, ¿no? A buscar esta tierra prometida, esta tierra sin mal, añorada. De hecho, en cada parte de cada país, por ejemplo, dentro de esta cultura, esto como dato también interesante, celebran todos que sería el areteguazu, que si bien para nosotros en algún punto de la historia lo conocemos como solo una canción, para ellos representa parte de su oralidad. Es un agradecimiento que representa no solamente el agradecimiento a la tierra, sino también representa la presencia de sus antepasados, la presencia de sus espíritus protectores, y también los añas tienen una dualidad en realidad. Los añas vienen a ser como seres divinos o espíritus divinos que también pueden ser buenos o pueden ser malos. Entonces, dentro de este gran festejo aparecen todos estos personajes. Y básicamente es como una gran fiesta donde todos los que están y los que no están celebran. Entonces, los que no están son representados a través de las famosas máscaras que les había comentado, y existe justamente esta creencia que todos los años se debe construir o se debe desarrollar las máscaras. Entonces, hay también mitos y tradiciones de la oralidad guaraní que también hablan de sus historias, y también a través de su conocimiento se han desarrollado diferentes tipos de platos dentro de la gastronomía. Entonces, por ejemplo, un plato de origen guaraní que hasta ahora todavía en parte del Chaco se conoce y se cocina es el huitimimo, que es como una torta en base a harina de maíz, que se elabora en un instrumento como una vasija de barro de muchos huequitos alrededor, que se cocina justamente al leño. Es parte de la gastronomía de origen ancestral de estas civilizaciones. Otro de los recursos que también va dentro de la tradición y que para nosotros, para muchas culturas, es parte del consumo local, viene a ser el consumo de la yerba mate, que también es un recurso o es un producto que es consumido por esta civilización de épocas ancestrales, y que para nosotros pues es un consumo
como un test, ¿no? Pero para ellos representa también parte de su identidad. Y fueron grandes diestros en el desarrollo de la producción de esta planta, la proliferación, y la llevaban consigo conforme iban moviendo, iban sembrando en el camino también, con la finalidad de proliferar y pues tener siempre este recurso para poder utilizar. Entonces, si se fijan, la mayoría de estas civilizaciones en realidad tienen un nexo, a diferencia de la chiquitana, que en realidad la chiquitana al final se formó de otra forma, el concepto de esta identidad, tienen una relación muy profunda con la naturaleza. Es una relación de reciprocidad continua. Entonces, yo recibo, tú me das. Yo te doy y tú me das. Entonces, representa justamente una conexión importante, y que por cuestiones de diferentes intereses, la culturización, la iglesia, las diferentes guerras, fueron posteriormente desapareciendo. En algunos casos las mayorías existen, muy pocas. Una de las civilizaciones que hasta hace algunos años solamente existían a lo mucho 10 miembros de esta cultura, de esta etnia, grupo étnico, eran los Guarasugüe, que si más no me equivoco, creo que para el año 2017, por ahí, no me acuerdo muy bien el documento, quedaban como unas 12 personas, de las cuales creo que eran 7 eran ya personas ancianas. Entonces, la tendencia a pensar justamente para esta civilización era que posteriormente iba a desaparecer, dadas las condiciones de su ubicación y de la poca existencia de personas de esta misma civilización o de esta cultura. Y bueno, los ayoreos también, que los tenemos aquí en Santa Cruz, alguno de ustedes ha podido evidenciar, ¿no es cierto? Estas personas que están asentadas en algunos casos en unas rotondas, algunos se los ve por la terminal, vendiendo sus bolsos o sus tejidos, en algunos casos también sus flechas talladas, que algunos todavía observan esta cultura de poder tallar estas flechas y estos arcos, que son los que comercializan justamente con la finalidad de obtener un sustento. Como les había comentado, esta civilización ayorea tiene un conflicto por el tema de su asentamiento. Como es una civilización, es una cultura que es de origen nómade, todavía tienen esta conflictuación de poder adaptarse a la vida urbana. Quizás tal vez en estos años o en la actualidad quizás haya podido verse un poco mejor la adaptación de los ciudadanos que están en estas diferentes colonias o TCOs, que son tierras comunitarias de origen, que el Estado les ha dotado estos territorios para que ellos puedan asentarse y puedan formar su comunidad, y que se rigen bajo ciertas normativas que son aceptadas dentro de la comunidad y que también son aceptadas por parte del Estado. En este caso, su forma de organización. En la mayoría de los casos, por ejemplo, los ayoreos cultivan de manera comunal, que quiere decir que todos trabajan la tierra y posteriormente se reparten el fruto de este trabajo, y generalmente lo trabajan en familia. ¿Sí, Romy? Profe, ¿podría volver a repetir también la batalla que hubo de Kuruyuki, por favor? La batalla de Kuruyuki. Bueno, la batalla de Kuruyuki, Kuruyuki es una localidad que se encuentra, si más no me equivoco, en las cercanías de Villamonte. Si alguien es de esa zona me puede confirmar o me puede corregir el dato. Esta se dice la batalla, pero en realidad empezó como una manifestación. Aquí una imagen un poquito pixelada de la manifestación de los diferentes miembros de la batalla, justamente de la manifestación. Radica justamente con la finalidad de protestar justamente por no sé cómo mencionar este término, por la segregación. No es segregación, es como que los hayamos hecho a un lado y que los hayamos ocupado y que los hayamos tratado y que los hayamos vuelto a manejar como si fueran esclavos dentro de este proceso del crecimiento de la agroindustria, de la agroeconomía, que posteriormente sería el boom para Santa Cruz. Sumado justamente también a su participación, no solamente en la Guerra del Pacífico, sino también en la Guerra del Chaco, de manera obligatoria, en realidad, por parte de la llamada de las Fuerzas Armadas,
y de no ser tomados ni representados ni cuidados como miembros civiles de este nuevo Estado, se manifiestan a través justamente de su líder principal, que seguramente ustedes habrán escuchado en algún punto de la historia de este personaje, Apiwaikitumpa, que para ese entonces era el Mburubichá principal. Y como les decía, el Mburubichá representaba no solamente el líder principal, sino también el que el que tenía conexión con los espíritus, que era también como un líder espiritual. Entonces se lo consideraba más que todo como una persona no solamente recta en los valores de ética, sino también una persona que tenía ciertos, no sé si poder denominarlo poderes divinos, sino que denotaba cierta divinidad, ¿no? Como que era intocable. En algunos casos se ve en algunos documentos reflejados que personas de esta cultura creían que Apiahuayquitumpa no podía ser tocado por las balas, que las convertía en agua. Entonces, ese tipo de mito crecía alrededor de él. Entonces, es así como él justamente logra su liderazgo también, y protestan justamente con la finalidad de que se les dé voz y pertenencia como personas de esta nueva república, de este nuevo Estado. Y empezaron, en ese entonces eran un total más o menos contabilizado de 6.000 personas de esta cultura o de esta civilización guaraní, y que fueron justamente en 1982 dentro de esta marcha justamente arremetidos por parte de la milicia boliviana, y en este confrontamiento ellos, por ejemplo, estaban armados por sus arcos, por sus flechas, y en algunos casos, algunos que se habían quedado con armas, por ejemplo, de los últimos combates, algunos rifles antiguos, digamos, ¿no? Mientras que por contraparte la milicia boliviana se encontraba fuertemente armada. Entonces fue más que todo casi que una masacre, porque de acuerdo a documentos posteriores reflejan que más o menos alrededor de unas 1.000 vidas de las personas de esta etnia, 1.000 vidas guaraníes fueron perdidas en este enfrentamiento dentro de Curuyuqui, que fue justamente en esta zona del Chaco, casi que alturas de Villamontes. Ahorita les voy a confirmar dónde está para no equivocarme en el dato. Perdón, no es Villamontes, es cerca de Cuevo, perdón. Entonces ahí es donde se desarrolló justamente esta masacre. De ahí posteriormente capturarían a Apiwaikitumpa, y después de eso pues él sería fusilado. Algo que caracteriza justamente parte del mito de Apiwaikitumpa es el hecho de que fue sometido justamente al fusilamiento y a tortura, y en este proceso de tortura él no emitió ninguna súplica, ningún quejido, ningún llanto. O sea, muchos de los cuentos orales de este representante, de este líder, reflejan que murió de manera estoica y con dignidad, al no dejarse someter y al no rogar por su vida. Entonces, todavía hasta la fecha existe una festividad, si más no me equivoco, creo que es en enero, el 28, se celebra o se recuerda justamente la masacre que se realizó en esta parte del territorio por parte del ejército hacia personas de esta cultura, con la finalidad de protestar justamente por el hecho de que el maltrato, y también el otro punto que me estaba olvidando comentarles es el tema de que estaban avasallando el territorio que les correspondía por cultura. No sé si hay alguna otra duda o consulta.
Bien, entonces hasta este punto doy por concluida la sesión de avance. Si gusta el coordinador de sala, Licen Luis Marcos, puede detener la grabación. Entonces, recordarles que están en las plataformas, por si acaso, toda la información. Espero se estén descargando todo lo que es el contenido, los temas, con la finalidad de que puedan ir estudiando, realizando sus mapas conceptuales. Nosotros para el día 18 de febrero, o sea, de este miércoles de la siguiente semana que viene, tenemos el repaso. De acuerdo al contenido de avance, tenemos que hacer repaso de la unidad 4 y 5, entonces vamos a preparar los respectivos mapas conceptuales con la finalidad de hacer un repaso rápido y proceder a la ronda de preguntas que hizo característica también el primer repaso antes de su primer examen. Traten, por favor, de practicar dentro de la plataforma. Creo que ustedes tienen también igual aplicaciones de preguntas, si más no me equivoco, para que puedan ir también practicando y repasando los diferentes temas. No sé si tienen hasta este punto alguna duda, alguna consulta. Listen, la última clase es el 18, ¿no? Sí, la última clase es el 18, pero nosotros vamos a avanzar el tema hasta este viernes. Quiere decir que hasta este viernes 13 vamos a completar lo que sería la unidad 5. Entonces, el miércoles 18, después de la semana del domingo, lunes y martes de carnaval, nos vamos a volver a reunir en una última sesión donde vamos a repasar los temas 4 y 5. Vamos a tratar de que sean todos en realidad, ¿no? Que nos entre todo, pero también tenemos que hacer que nos alcance el tiempo para poder realizar la ronda de preguntas. Entonces, en esta última ronda que vamos a tener, van a haber preguntas desde la unidad 1 hasta la unidad 5, para que puedan ir desarrollando. Pero van a ser rondas de preguntas, en lo posible, la mayoría que tengan multiopciones para que ustedes puedan leer las opciones y seleccionar la que les consideran que sea la correcta, y van a haber otras que solamente les voy a dejar la pregunta para que ustedes me den solamente la respuesta, que van a ser pocas, pero la finalidad es esa también, ¿no? De que recuerden. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda o consulta? Lo escucho, Rodrigo. Mi duda es si en el examen solo va a entrar el tema 4 o 5 o todos los temas que hemos avanzado. Me imagino que todos los temas, la verdad es que ese dato no lo manejo yo, no sé si lo manejará coordinación, pero me imagino que entrarán pues todas las unidades, ¿no? Porque es el último examen. Entonces no sé si el coordinador de sala tal vez tenga esta información y me pueda colaborar con este dato. Efectivamente, como se indica en su cronograma, Licen, las unidades para dar el examen son desde la unidad 4 hasta la que sea correspondiente en su materia. Ok, entonces ya tenemos clara esta parte, serían de las dos últimas unidades. Muchas gracias, Luis Marcos, por el dato, por aclararme. Entonces, básicamente va a ser de la unidad 4 y 5, entonces van a tener que hacer un refuerzo de estas dos unidades para poder llevar a cabo la última evaluación, ¿no? Muchas gracias por la información. Gracias, no hay de qué. ¿Alguna duda o consulta más?